Imploras de carne, truculentas tardes, lunes, martes, laborales festivos, litros de sangre a lo Yorgo Lántimo, cuerpos corrompidos como langostinos en manos de burgueses abusivos, litro de vino, pibes poco finos, classic shit como lírico dentro de un gran torrino de bandas sonoras, gritos y tiros, algunos son esquinos, manteca de porcino, esquinas escuálidos hacen nido en las ventanas de la imaginación. Trenes de la metafísica no entendería mi mística, ni los genocidios ni los parricidios son actos de Dios. Son humanos creyéndose el salvador, derrama más sangre cabrón hasta que te des cuenta que solo nos queda el amor y sale caro. La culpa del delito no es del niño, es del paro. El hambre te hace ser muy malo. Pa' los de arriba está todo muy claro, a los de abajo no importa un carajo. Más de una vez he pensado en entrar en el cajero, rollo ojero, litrona bajo cero, entre el tanato y el ero, perro callejero. No necesito la cuenta llena. Petardazo de pura pena, monogemonato de moneda. Me conformo con la luna llena, tú a mi vera. No quiero leer nunca tu esquela, llevarte flores, que sea una calavera. Pa' que no me duela, guardé mi corazón en aguardiente y salmuera. Pa' que no te duela, que no tengo velas pa' pillarte un peluco. Siempre voy de luto, si tuviera dinero lo daba todo. Yo solo necesito tabaco, marihuana y vine a este mundo descalzo. Loco como la liebre de marzo, ciego como Eric Clapton en el espacio, Neil Armstrong. Rap hardcore, del fu, cateto y puro. Buenas a todos a este 13º capítulo de Actores Secundarios, este pequeño espacio del underground donde no existen los tabúes y los temas prohibidos no existen, donde todo se puede hablar y donde la libertad prima ante todo lo demás. Y la invitada de hoy se llama Marita Márquez, economista y activista. Sin más dilaciones, os dejamos con la invitada. Buenas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias por aquí. Primero me gustaría que te presentara ante la gente que no te conozca. Vale, soy Marita Márquez, soy activista por los derechos humanos, tengo una discapacidad física y visual también, soy economista y difundo parte de mi activismo en las redes sociales. Esencialmente hablo de antirracismo, de feminismo y de anticapacitismo. Me gustaría empezar primero por lo más biográfico y luego ir hacia lo más político y personal. Vale. Vamos a empezar primero, ¿dónde naces tú? ¿En qué ciudad naces? ¿En qué contexto naces? Vale, pues yo nací en una familia muy humilde, chabolista, en Lisboa, en 92. Era una familia gitana, mis padres son gitanos los dos, y han descubierto que yo tenía un síndrome que era tan raro que no tenía nombre. Entonces, las instituciones de los hospitales han dicho a mis padres que podían darme una adopción, que era la mejor elección que podían hacer porque tenían una hija defectuosa y que eran muy jóvenes que podrían tener más hijos. Mis padres me sacaron de ahí, de un hospital público, con días de vida, me han ingresado en una clínica privada donde nada más trabajaban para mantenerme ahí y poco más para comer. Y bueno, gracias a los esfuerzos de mis padres yo he logrado sobrevivir. Decían que yo no iba a pasar de los 6 años. Tengo 31, así que creo que he superado las expectativas. Y bueno, desde ahí ya fue una lucha constante, desde meterme en colegios que, claro, no me aceptaban porque creían que la discapacidad física iba más allá y me iba a afectar en términos
cognitivos. Y bueno, ya se sabe que eso no pasó. Me gradué, me saqué 2 másters, trabajo y hoy en día estoy aquí luchando por los derechos de todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Sí, es que muchas veces se confunde la discapacidad con un problema mental y muchas veces no tiene nada que ver. Sí, eso es una parte del capacitismo, es extender la discapacidad. Por ejemplo, hay gente que por el hecho de que yo no camine, piensan que yo no puedo, por ejemplo, escribir un libro. Y es algo que está automáticamente descartado, pero claro, la amplifican como si la persona que está delante de ellos no fuera más que una discapacidad. O sea que en mi cuerpo, yo en vez de llamarme Marita, me llamo discapacidad. Es así que me ven. Bueno, y de esos primeros años y adolescencia, ¿cómo fue hasta que entraste en la universidad? Bueno, fue muy complicado, no se puede decir que fue fácil, no fue. Mayoritariamente estuve en colegios privados porque eran los que tenían condiciones y aún así me metían muchos entraves a la hora de aceptarme, como ya lo referí. Aparte de que, claro, lo típico no me hacían bullying, pero otra parte del capacitismo que es ignorar la existencia de esa persona. Entonces, si hoy soy lo que soy es porque aprendí muchos golpes de la vida, muchos que me ponían aparte, ¿sabes? Muchas veces de parte, y aprendí a que la gente tiene que valorarme por mi personalidad y no por la discapacidad. Y esto fue un proceso pues, muy complejo, muy difícil, de muchos años de lucha constante para conquistar un espacio que tenía que ser mío, pero que siempre me fue negado. Sí, otro de los problemas a los que se enfrentan las personas con unas capacidades diferentes es el infantilismo, que se concibe muchas veces como un niño cuando puede ser perfectamente una persona adulta con carrera y un futuro totalmente... Sí, los eternos. ¿Cómo es? Será, la niñita necesita un vasito de agüita, algo así. La persona a lo mejor tiene 40 años y es padre de 3 o 4 hijos, ¿sabes? No sé, el capacitismo tiene estas formas distintas que a veces son imperceptibles, no es solo la falta de accesibilidad, ¿no? Como tú dices, es la infantilización, es la extender la discapacidad, pues con muchas veces dudar de la discapacidad. Hoy en día sabemos que hay muchas discapacidades y su gran mayoría no son visibles. El hecho de que tú dudes que alguien tiene una discapacidad solo porque no es visible es capacitismo. El hecho de que tú trates a una persona como niña cuando tiene ya es adulta es capacitismo. El hecho de que tú tengas inspiración en una persona solo porque ella logra respirar, ¿vale? Es capacitismo. El hecho de que tú digas que la persona es inferior a ti o que no vale para esto es capacitismo, es hecho. El capacitismo es al contrario de otro tipo de opresión, como por ejemplo el machismo o el racismo, que son más visibles. El capacitismo tiene que es como disfrazado, pero que también nos daña muchísimo. El capacitismo, al igual que otras muchas opresiones, también se encuentra hasta en lo arquitectónico, ¿no? Sí, claro, la accesibilidad tiene un nombre, la accesibilidad tiene varios tipos, y dentro de hecho están las arquitectónicas. La gente construye espacios y solo después de que ya están debidamente estipulados es que se acuerda vamos a meter aquí un ascensor o vamos a hacer una rampa cuando mayoritariamente las veces no cumplen con las normas. Yo tengo, por ejemplo, a mí me preguntan y me invitan a sitios donde yo tengo que ir y me dicen, ¿tiene accesibilidad? Claro. Y la accesibilidad es una rampa enorme con una inclinación que ni el Superman lograría subir, cuanto menos yo con una silla de ruedas. Y o sea, sí, la accesibilidad arquitectónica que hay que tener en cuenta y que hoy en día
se piensa que al meter un acceso ya está eh, resuelto el problema y no. Lo que estás haciendo es segregación. Porque muchas veces tú buscas un sitio para vivir, te dicen que ese sitio tiene accesibilidad y lo que tiene la accesibilidad es que tiene una rampa a 4 cuarterones de tu casa y tienes que dar una vuelta descomunal cuando la mayoría de la gente tiene que dar 3 o 4 pasos. Eso es segregación. Es una forma más de discriminación. Exactamente. Y entonces termina el bachillerato y entras en la carrera de economía, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la carrera de Eh, economía? bueno, fue fácil. A ver, no voy a decir que haya sido una elección mía, fue más por influencia de mis padres. Al principio yo no quería, pero lo que he hecho es que tenía, a ver, ¿cómo se dice?, altas capacidades para la matemática y entonces fue como unir el útil a lo que sabían que me iba a traer varias posibilidades, porque podría más tarde trabajar como independiente, que es lo que hago hoy en día, ¿entiendes? No estaría dependiente de un jefe o de una oficina, Sí, que tiene que una ya cierta sabríamos, libertad. claro, que ya sabíamos de antemano que podría ser muchísimo más complejo, porque desafortunadamente a la hora de contratar, las personas con discapacidad estamos en el último. Incluso en, cuando tenemos políticas no sé cómo se llama por aquí se llaman cuotas obligatorias, siempre eh, se busca una manera de que esas cuotas sean rellenas, no que sean ocupadas por gente que tiene una discapacidad, pero mínima. Por ejemplo, hoy en día, aquí en Portugal y en España también, creo que las empresas están obligadas a tener un determinado porcentaje de personas con discapacidad, ¿vale? Sí, creo que de memoria no me acuerdo, pero si tienen 100 trabajadores, al menos 3% tienen que tener algún tipo de discapacidad. ¿Y qué pasa? Si es una empresa que está abierta al público, vale, van a aceptar gente con discapacidad, pero el que va a estar atendiendo a las personas no va a ser una persona con una discapacidad física o te digo con una discapacidad que se note, ¿vale? No, va a ser alguien con una discapacidad mínima que no se vea y que no sea cognitiva, por supuesto. La persona con la discapacidad física va a estar a lo mejor ordenando los materiales en un sitio donde no se vea. Entonces ahí también hay la segregación. Las instituciones, las empresas hacen lo posible para darle la vuelta a esa ley. Sí, utiliza esa ley en su contra, dejando a las personas discapacitadas en la parte de atrás tienda y dejando en el frente a las otras personas, generando que no haya una integración real. Sí, aparte de que hay vamos a eso de verdad, hay muchísimas empresas que prefieren pagar las multas en sí, que para ellos son altas, pero que no tienen el trastorno de crear accesibilidad en sus espacios, que digamos que va a tener pues que va a exigir mayor trastorno para ellos, crear condiciones accesibles para esas personas. No sé si hay muchos que prefieren pagarlo y ya está. ¿Y cuáles serían las políticas correctas para que haya una integración verdadera? ¿Cuáles serían las políticas las cuales se deberían de tomar? Porque debería, por ejemplo, yo siempre digo esto, a la hora de elaborar políticas que tengan, que mucho se habla ahora de las ciudades horizontales, ¿vale? En los programas políticos siempre sale esto, programas de que vamos a extender las ciudades, crear accesos y no sé qué, vale. Pero ¿qué pasa? No cuentan con gente con discapacidad en sus políticas, ¿entiendes? Crean los programas, pero no tienen un comité
de personas con discapacidad que las apruebe y que las diga, sí, esto es posible o no, esto no es posible, te estás pasando 3 pueblos. ¿Entiendes? Antes de que se formen políticas, porque sí, habrá muchas y habrá especialistas en ellas, tienes que tener un comité de personas con discapacidad que las aprueben, que te digan si esto va de verdad a atender a un público con discapacidad o no. Lo que estás haciendo es perder el tiempo a hacer rampas que no te van a servir de nada o ascensores que no van a poder ser utilizados por nosotros. Entonces faltan representaciones dentro de las Exacto. instituciones. Representaciones no, faltan representantes también. Porque a lo mejor hay alguien que tiene una discapacidad, supongamos, auditiva, y esa persona no va a poder hablar con las personas que tienen una discapacidad física o una discapacidad visual. ¿Entiendes? Puede que haya representación, pero no hay representatividad. ¿Entiendes? Ni en el Es Congreso. como, sí, exactamente, en el Congreso. Es como cuando, por ejemplo, hablamos, vale, yo soy gitana y esto para ti va a ser más sencillo. Hablamos de que en los programas de televisión no hay gitanos. Sí, ahora hay representación gitana, sí. Tenemos esos programas en España como los Gypsy Kings, ¿vale? O ¿cómo se llamaba? ¿Cómo es? Ley gitana, no. Cuestión gitana, palabra gitana, ¿vale? Vale. Sí, y eso es una representación gitana, pero no es la representatividad gitana porque no corresponde a la realidad. ¿Entiendes ahora? Es un estereotipo muchas veces lo que muestra. Exactamente. Pasa con los negros, pasa con la comunidad LGBT y pasa con las personas con discapacidad. Pero porque se Que están... capitaliza, ¿no? El movimiento y lo absorbe el propio capitalismo, ¿no? Exactamente. ¿Qué? No. No. Sí. Perdona. No pasa nada. Estaba diciendo, me perdí. Estamos hablando de la capitalización de los movimientos y cómo no hay una verdadera representación. Como en programas como Gypsy King o demás, donde no se muestra una realidad. Sí, porque lo que vende es lo extraño, es lo ridículo. A ver, para la sociedad mayoritaria lo que vende es algo que no es suyo, que no representa, por ejemplo. Sabemos que desde siempre el hombre cis, blanco, hetero, ¿no? Se busca algo que sea peor que ellos para que les diga que ellos son mejores. Si hablamos de la mujer gitana, por ejemplo, antiguamente llegamos a Europa y cuando llega la mujer gitana a Europa, las personas, la hegemonía era más recatada, eran las mujeres vestían súper largo, estaban en casa, poco trabajaban, era el hombre que iba a trabajar, la mujer estaba ahí súper católica, súper cuidando a los hijos. Y la gitana no, iba por la calle, vendía, bailaba, hacía su arte de leer la fortuna, vestía ropas demasiado llamativas. Entonces, la sociedad hegemónica empezó a criticar a esas mujeres como demasiado, ¿cómo se dice? Libres, ¿no? Libre, claro. Y las hipersexualizaban, demasiado exóticas. Y de ahí, fíjate que nace la imagen de Esmeralda. ¿Te acuerdas? De Jorobado de Notre Dame. Sí, que baila pole dance, que es súper... que no cumple con los roles de la época. Vale. Pero ¿qué pasa? Se da el movimiento feminista y la sociedad cambia por completo. Y ahora lo guay es ser distinta, es ser diferente, es ser autónoma, es salir a trabajar, es dejar los hijos con los padres o es no tener hijos, es poner a los hombres a limpiar, es tener otro tipo de empleos que los hombres antes tenían y ahora quieren las mujeres. Y ahí la mujer gitana que es submisa, que los hombres son más machistas, que no salen a trabajar, que no pueden ni siquiera estudiar.
¿Entiendes lo que te explico? Sí, lo O sea, comprendo. Pero eso es producto de igual nuestra que tú, visión europecentrista, ¿no? De una visión donde lo que viene de eh, foráneo lo vemos como extraño. exactamente, no, no, no. No solo eso, es que lo que viene de fuera tenemos que meterlo negativamente para que nosotros veamos, mira, estos son peores que nosotros, ¿sabes? Como que en plan, cuando estás viendo la tele, tienes un montón de problemas. Y verdad que cuando ves los niños en África, por ejemplo, que están pasando súper mal, que dices, "Ah, hostias, y me quejo yo de mi vida, y estos están peores, ¿sabes? Es así. Así que lo tenemos. Yo me quejo que tengo poca libertad, pero las gitanas tienen menos que los maridos de pega, ¿sabes? Y que salen, y que poco pueden salir a trabajar porque tienen que criar una pila de hijos. Así funciona. Funciona con los gitanos, funciona con las personas con discapacidad. Qué suerte tengo yo que puedo caminar y tú no. Ay, qué desgracia es tu vida. Es así. La visión esa paternalista que muchas veces se tiene de pobre tico, pobre tica. Sí, con el problema de discapacidad, ojo, ojo, perdón, que eso lo explico, es la sociedad que no está preparada para nosotros. Porque tú fíjate, si hubieran calles totalmente empadronadas, ¿vale? El hecho de que una persona tenga una discapacidad visual sería algo tan normal, ¿no? Algo tan aceptado como su color de pelo, ¿no? Y la gente, por ejemplo, la gente dice que las personas con discapacidad no salimos a la calle, que no hay personas con discapacidad en los cines, en los museos, en los restaurantes, pero si te fijas, ¿cuántos de los restaurantes que tú frecuentas que tienen una carta con escrita a braille, por ejemplo? Ninguno. O accesible a personas con neurodiversidad, ¿no? Con los pictogramas o explícito. No hay, ¿verdad? ¿Cómo quieres que las personas con discapacidad estemos, perdón, estemos ahí si no hay condiciones? Esto es un principio básico de la economía que es la ley de la oferta y de la demanda. Si no nos ofrecen esos servicios, nosotros no los buscamos. Entonces, obvio que no vas a ver personas con discapacidad en esos sitios, ¿no? Por ejemplo, el mes pasado, esto es una anécdota súper interesante. Aquí en Portugal hubo la, la, la exposición de la Frida Kahlo. Frida Kahlo, recordemos, una mujer con discapacidad física y que muchas veces no es representada con su silla de ruedas. Hablamos de Frida Kahlo como un símbolo de feminismo, pero ¿verdad que muchas veces ocultan su silla de ruedas? Bueno, total, que aquí fue la exposición de una mujer con discapacidad, una artista a nivel mundial. Yo fui a ver la exposición y no tenía acceso. Y no había un acceso real. No, no había. Cuanto menos hipócrita. Sí, sí, demasiada hipocresía. Y yo y mis compañeros con discapacidad hacemos el chiste, ¿no? Una broma que nos da, que nos reímos para no llorar, que es qué alegría. O sea, si la Frida Kahlo existiera ahora, no estaría dentro del museo viendo su propia exposición, estaría en la calle con nosotras hablando, porque no podría entrar en su propia exposición, ¿entiendes? No había acceso. Es una exposición futurista, por lo que me dice, tú entras dentro y está de una forma que tú puedes vivir sus obras demasiado realistas y no sé qué, pero yo no puedo verlas. Así de real. El ocio es un derecho. Y todo Sí, el mundo tiene el mismo derecho al ocio. sí, sí, sí. Es ley. Está en todas las leyes que las personas con discapacidad deberían tener libre acceso a los museos, por lo menos, ¿no? A los monumentos públicos. Y no es verdad.
En los teatros igual, los teatros nada más que escaleras, en los cines. Sí, sí, en los cines tenemos que quedar en la fila de delante, donde no se ve casi. ¿Y cuáles Sí. serían las políticas más idóneas, además de una representación fuerte? Manifestaciones, ¿cuál sería la verdadera? Porque lo más importante es una representación de ellos dentro del Senado y del Congreso. Pero si no se puede llegar a eso, antes, ¿cuál deberían de ser esos pasos? Pero es que tú no puedes, no hay un antes. Eso es mal hecho. Tiene que haber una representatividad, ¿no? No me cabe a mí hacer políticas o decirte a ti cuáles son las mejores, que se debería hacer esto y el otro, no. Tiene que haber una representatividad, tiene que haber personas ahí trabajando con ellos. ¿Me entiendes? No, no me cabe a mí o a ti decir lo que es mejor. Tiene que haber gente que estudie para esto, gente con discapacidad obviamente, que estudie para esto y que te diga lo que es mejor. ¿Me entiendes? No, no, no tengo una respuesta para esto. Ahí está, te comprendo. Y ningún partido de los que se han presentado en estas elecciones llevaba un programa respecto al tema de la discapacidad, ¿no? Si incluso si incluso la izquierda, el PSOE, por ejemplo, que te habla en hay que fomentar el modelo fácil de la lectura y no sé qué. Y tú miras su programa electoral y no tenía el modelo fácil. Ni el O braille. sea, no. O sea, vas a fomentar un modelo fácil en la escuela, en las instituciones, en las empresas, en todas partes, pero en tu modelo electoral no tienes. ¿Cómo te quedas? Es que es increíble o que no se aprenda lenguaje de señas en los institutos. Yo creo que son cosas que son fundamentales para una sociedad igualitaria. Hay gente que, o sea, hay más porcentaje de gente que aprende inglés, francés, alemán, y hay gente que aprende lengua de señas. Esto es vergonzoso, de verdad. Que ya es una lengua, tiene su gramática. Y no, que es una vergüenza. Y ya para no hablar del sistema oral, que es algo que tenemos que entender que no todo el mundo nace con una discapacidad, pero que hay la posibilidad de que tengas una discapacidad adquirida. En cualquier momento te puede pasar algo y estaría bien que estuvieras preparado. Yo aprendí 2 semanas, el sistema oral me lo aprendí en 2 semanas. Es algo sencillo. ¿Por qué no incorporan en no te digo en una asignatura, pero en el sistema educativo que se dé en la clase de, yo qué sé, ciudadanía, ¿vale? Por ejemplo, y igual la lengua de señas, ¿por qué no lo hacen? Es que yo creo que es algo fundamental si queremos una sociedad equitativa, unas políticas reales, porque muchas veces lo que hacen es intentar hacerlo de forma económica, pero con ayuda y demás no acaban haciendo nada. Incluso cuando hablamos que ahora se habla mucho de la educación inclusiva, ¿no? Con la educación inclusiva lo que tenemos es segregación. Tenemos clases dentro de los propios institutos, clases específicas para los niños con discapacidad. Entonces, ¿qué es inclusivo aquí? ¿Entiendes? Si están en el mismo colegio, vale, pero están en una clase aparte, ¿qué estás tú eh, Integrando. claro, ¿qué estás tú incluyendo aquí? Se van a ver los niños a la hora del recreo y van a decir, los niños normativos, como siempre suelen decir, mira, este mongolio está en la misma escuela que yo, pero no van a estar compartiendo espacio, Y experiencia. compartiendo verdaderas experiencias, aprendizaje. ¿Por qué? Porque van a molestar los demás clases. ¿Y por qué no le ponen gente que los acompañe en esa clase? ¿Por qué no hay profesionales que estén ahí ayudando, explicando, compartiendo y de una forma u otra explicar cómo se puede compartir las experiencias entre las demás personas? Porque no somos todos iguales. Incluso dentro de la normatividad, muchas veces yo me acuerdo que cuando estudiaba, sí, no sé si contigo, claro que también pasó,
a la hora de explicar, te entregar las pruebas, los exámenes, ¿verdad que siempre los profesores te leen el formulario y te dicen, después de esto no quiero más cuestiones, no quiero más preguntas, ¿verdad? Si no lo has entendido, no hagas más cuestiones, no quiero más preguntas, hágase la prueba. ¿Verdad que eso pasa? Ahí está. Pero yo creo que también es un problema de los propios profesores que pierden muchas veces el interés por la propia educación. Sí, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, hay personas, tenía compañeros con ¿cómo se dice en castellano? TDAH. No, TDA. TDAH, era bueno. Sí, las personas que tienen TDA, por ejemplo, eh, que necesitan otro tipo de explicación a la hora de hacer esas pruebas. Y a los profesores a decir, no quiero más preguntas, tú automáticamente lo vas a hacer equivocado. Ahí está. Te vas a perder, te vas a desconcentrarte, ¿entiendes? Porque ¿qué te cuesta a ti explicarle una vez más, de otra forma? Esto sí es la educación inclusiva. ¿Qué pasa con esos niños? Son tachados como tontos y van a suspender cuando con unas simples con otra mirada, con otra perspectiva del profesor, podrían lograr hacerlo al mismo nivel que los demás. Y son esos que se quedan para atrás y son esos que se quedan con 14 años en la clase de los niños que tienen 9. ¿Por qué? Porque no han tenido una educación adecuada, porque el sistema no se ha adecuado a ellos, porque piensa que los alumnos son todos iguales y funcionamos todos de la misma manera. Yo lo comprendo porque uno de mis mejores amigos tiene de EJO y no pudo ni sacarse la ESO porque la ESO misma implica unas capacidades que mucha gente no tiene y creo que el Estado debería de desarrollarlas para que estén. Una integración verdadera. No hay libros de texto en braille. Exactamente. Pero aparte de que no haya libros en texto en braille hoy en día, ya esté todo tan, ¿cómo se dice?, informatizado, ¿no? Que incluso puede haber los libros en formato digital, pero tampoco. O podría haber los audiolibros, pero hay muy poco. Entonces, ¿en qué quedamos? Estamos en la época de la informática y no la usan para beneficio de los propios alumnos. Estas personas tienen capacidad para sacársela eso, para sacarse un título universitario, solo necesitan otro tipo de abordaje. Nuestros cerebros no funcionan todos de la misma forma. Eso también es parte del capacitismo, ¿no? Decir, bueno, es que ellos no son capaces. Idearlo, hasta que el niño pues no tiene ningún desarrollo como adulto, ni es funcional dentro de la sociedad, y eso es hasta frustrante para la propia persona, no sentirte realizado, porque el propio Estado no te ha permitido realizarte. Pero eso ahora me he acordado que no sé si tú lo has leído los programas electorales de estas elecciones ahora de España. Me leí lo de los dos partidos más grandes, no tampoco me puse muy a profundo a leerlo. Entonces, los dos partidos más grandes, que los de derecha lo que buscan es aparte, quieren dar la opción de la educación inclusiva o de la no inclusiva. O sea, los padres pueden matricular sus hijos en colegios específicos o meterlos en escuelas públicas donde están las clases aisladas, ¿entiendes? De las dos opciones son iguales, digamos así. Y después, es lo que estás hablando, es que los adultos se crean no teniendo capacidades para tener una vida autónoma. Pues ese mismo programa beneficia que se creen centros de ¿cómo se dice? ¿De educación especial no se llama? No. Centros como recreativos para los adultos, ¿vale? O sea, ellos parten del principio que la gente con discapacidad no tiene capacidad para trabajar, ¿entiendes? Y tener una vida autónoma, entonces salen de su casa
y van a centros ocupacionales, de terapia Sí, ocupacional, ocupacional. así se llama. O sea, no quieren hacer un esfuerzo para que esas personas tengan una vida normativa dentro de lo que cabe, ¿entiendes? Sí, dejarlo Van a tener, aparte de la sociedad, jugando, como... exactamente, claro, los ponen en colegios segregados, que pueden ser especializados o normativos, pero fuera, no, en el diseño fundamental, pero fuera de lo que cabe la enseñanza de una clase, y después, cuando sean adultos, a los centros de terapia ocupacional, donde no moleste, que cobren sus pagas y que ahí se quede. Ya está. Esto es un tipo de eugenia modernizada, pero es eugenia. Es segregación, al fin y al cabo. Como existe la segregación racial, también existe la segregación por una difusión Exactamente, distinta. exactamente. Sí. Es que no molesten, que no se vean, que estén ocultos. Hitler nos mataba y hoy en día nos esconde. Ahora también te quería preguntar también cuál es la visión tanto de los discapacitados dentro de la sociedad española ibérica y del pueblo gitano. ¿Cuál es la visión que tiene el pueblo gitano hacia la discapacidad? Pues, ¿qué pasa? Como ya te he referido, hay varios tipos de capacitismo, ¿no? Hay capacitismo en que tú ignoras la persona, que es lo más visible. Y hay el capacitismo que es la sobrevalorización de esa discapacidad. Y en el pueblo gitano lo que es más visible es eso. Aparte de la infantilización, que van a ser eternos niños, van a ser, somos casi como adorados. ¿Sabes cómo te explico? Sí, Que, como con mano de sí, cristal. sí, sí, exactamente. En plan, si tú has sacado una carrera aún siendo una discapacidad, ay, y me quejo yo de mi vida, ¿entiendes? Algo así. Ay, es que yo no sé cómo no lo hago, si tú lo has logrado con una discapacidad y que casi no te mueves, y pues es así. Como No, superhéroes, como algo fuera de lo cotidiano. sí, yo siempre digo que, a ver, los superhéroes no tienen que superar barreras arquitectónicas, ¿sabes? O sea, un superhéroe no soy. Eso que te llaman guerrera, ¿sabes? Yo lo odio. Si te fijas, las palabras tienen peso. Cuando te llama guerrero a alguien, ¿qué está diciendo? Que su vida es tan trágica como enfrentarse a una guerra. ¿Te lo habías pensado? No lo he pensado como tal, pero sí lo había reflexionado gracias al tema de la película de Campeones. Cuando la vi me quedé impactado porque digo, la gente lo ve como una película súper inclusiva, pero Claro, luego cuando te das cuenta después de reverla varias veces dices, pero están sí. infantilizando a las personas. No le están contando un drama de forma real o una comedia de forma real. Lo están incluyendo porque queda bien. Sí, ¿cómo pasa ahora? Como dices tú, sí, ahora en el cine están poniendo personas con discapacidad, ¿vale? Pero eso es lo que tú dices, en una visión que no es la correcta. Yo no me acuerdo de ver una peli donde una persona con discapacidad tenga un cargo importante, O ¿sabes? villano, o un villano. ¿Por qué no puedes un villano? Porque tiene que ser siempre el héroe que se supera a sí mismo. Sí, ¿por qué? Ese es el tío. ¿Y por qué hay esa necesidad, por ejemplo, en las... Yo me acuerdo mucho que mi madre veía telenovelas, ¿verdad? Que cuando alguien se queda en silla de ruedas, siempre hay eso de que hay que superarlo, hay una curación, hay que sanarlo, hay que aprender a convivir. ¿Verdad que hay eso? Pero es, O, es o algo normal y corriente, como uno puede vivir con una cosa, como uno puede ser sordo, o uno puede ser mudo. Vale, claro, hay esa necesidad de sanarlo. No lo entiendo. O cuando lo ves como un castigo, ¿sabes? Cuando el villano se tiene un accidente y se queda paralítico, ¿verdad que eso pasa? Como que ven que la discapacidad es algo malo.
Y esto, queriendo o no, está asociado a la Biblia, queriendo o no, porque en todos los episodios bíblicos en que salen personas con discapacidad tienen que ser sanadas. Los Porque leprosos de si Cristo. el otro que cura a la hija de no sé quién, que se empieza a caminar, el ciego que empieza a ver de nuevo, ¿por qué? Son vistos como personas estropeadas. Desde el Paleolítico, las personas con discapacidad eran abandonadas porque no podían seguir el ritmo de los demás, ¿sabes? En la antigua Grecia, cuando los niños nacían, si tenían algún tipo de discapacidad física, había un consejo de ancianos Y podían que eliminarlo. decía que decía que lo mejor era matar a ese niño. Y después el holocausto, que lo dejaban morir de hambre o los mataban si tenían una discapacidad cognitiva o física. Y hoy en día tenemos ese proceso, pero más velado. ¿Entiendes? Sí, ha evolucionado, ha cambiado. La forma de infantilizar ha cambiado. Ahora se esconde bajo una falsa inclusividad. Exacto. Por ejemplo, ahora en ese tal partido de derechas había una ley que me ha hecho mucha gracia que dice que la discapacidad deje de ser una excusa legal para la intervención voluntaria del embarazo. Que no vas a poder abortar si tu niño va a nacer con una discapacidad. Vale, hasta ahí, ok, pero no crean condiciones para que ese niño se desarrolle. O para que esa ¿Entiendes? familia pueda desarrollar bien al niño. Y ese niño esté en las condiciones que tenga que estar. Para que tenga apoyos. ¿Tú sabes el drama que pasan las madres atípicas, los padres atípicos, porque no tienen apoyo para crear sus hijos neurodivergentes? Porque el Estado no está ahí. Porque los padres tienen que trabajar a tiempo entero y ¿quién se va a quedar con sus hijos? ¿Sabes el drama de esto? ¿Cuántas madres tienen que dejar sus carreras para cuidar sus hijos a tiempo integral? Porque el Estado no lo facilita. Entonces, ¿cómo vas a prohibir que se aborte y después no ayudar su desarrollo? Es controverso, ¿sabes? Es que obligan, pero después no hacen nada porque haya un verdadero desarrollo de esas personas. Exacto. Entonces, tu opinión sobre los colegios especiales y de educación especial es que no genera una verdadera integración, ¿no? No genera nada. A ver, podría generar una verdadera... Está bien. No vamos a decir que no hubo un avance, porque lo hubo, de meter niños con discapacidad en el sistema, ¿cómo se dice? En el sistema fundamental, ¿no? ¿Cómo se llaman ahí? Sí, el sistema educativo fundamental. Sí, el sistema educativo fundamental. Eso. No vamos a decir que no hubo una gran mejoría. Mejoría, sí lo hubo, pero no es la real inclusión. Hay que formar profesionales, incluso los profesores. Hay muchos profesores que me buscan a diario, te digo, para preguntarme cómo pueden tener una formación más inclusiva, de qué forma pueden ayudar a sus alumnos. Y cuando yo les hablo, por ejemplo, algo tan sencillo, cuando hablamos de las personas con neurodivergencia, con TDAH y eso, cuando yo digo, cambia el tipo de letra, que es algo tan sencillo, ¿sabes? Y los alumnos tienen una mejoría impresionante. Y los profesores me dicen, estudié 5 años y nunca nadie me lo ha dicho. Por la letra.
que nunca lo había escuchado. Una letra. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay personas que tienen dislexia, que si tú cambias el tipo de letra, ellas tienen una mejor comprensión del tema. Y esto no es enseñado a la profes- a la profes- al jo- a la prof- a las personas que van a lesionar. No les enseñan esto y no les enseñan cosas más específicas. Que no hay una psicopedagogía real hacia la educación de las personas. Exacto. Tú es normal que haya profesores de primaria que no entiendan o que no hablen lengua de señas. Yo creo que debería ser obligatorio, más incluso que el propio inglés. Claro, claro, exactamente. Porque si eres Porque hay, profesor, eres profesor de todo el mundo. exactamente, no puede ser solo de un grupo restricto. De esos que tú esperas que sean el prototipo de una sociedad ideal, Yo creo ¿no? que los maestros deberían tener un conocimiento en psicología básico por lo menos. Sí. Los maestros, las, las empresas también tienen que tener esta, Formación. claro, esta formación. Porque, por ejemplo, hay personas que tienen discapacidad y que necesitan un abordaje distinto. O, por ejemplo, formar sus colaboradores para que no tengan comentarios despectivos hacia las personas con discapacidad. Eso ya ayudaría un montón, ¿sabes? Que tengan conocimiento del equipaje que puede mejorar eh, el, el- el rendimiento, ¿no? El rendimiento de una persona con discapacidad. Adaptar los También centros de trabajo para que sean eficientes para con todo el mundo. programas, exactamente, con programas de ordenador, por ejemplo. Eh, yo tengo, por ejemplo, compañeras mías que tienen todos todos los estudios suficientes para trabajar en un determinado espacio y cuando van ahí y piden, por ejemplo, eh, un teclado, porque tienen una discapacidad visual, un teclado específico con las teclas más grandes, que algo que vale a lo mejor 30 euros, esas empresas no les dan, las rechazan. Prefieren poner a alguien más con menos calificaciones que esa persona, ¿entiendes? Sí. O, por ejemplo, algo tan sencillo como alguien que tiene, por ejemplo, yo tengo demasiado frío, tengo mi temperatura corporal es un poco distinta. Y me acuerdo que a la hora de hacer las prácticas fue súper difícil porque les costaba meter ¿cómo se dice? La calefacción, aumentar un poco la calefacción. ¿Qué les costaba eso a ellos? Muy Nada. poco. Y a mí me hacía toda la diferencia. ¿Entiendes? No hay una verdadera inclusividad, no existe. ¿Y en qué crees que hay una mayor dificultad en la inclusividad? ¿En los discapacitados o en el pueblo gitano? ¿En cuál has visto tú que hay una mayor discriminación? Eh, si te digo la verdad, con el pueblo gitano. Porque yo me acuerdo que en el colegio, a la hora que vale, yo voy con mi silla de ruedas, eh, o en la universidad. Cuando me veían sí que me ponían de parte, pero cuando se enteraban que yo era gitana, me miraban aún más distinto. Porque personas con discapacidad sí que pueden haber alumnos en los centros de educación, pero gitanos casi ninguno. ¿Entiendes? Si hablamos así. Es una fobia O, histórica, ¿no? Es como una especie de xenofobia histórica, ¿no? Que arrastra a Europa. y es un rechazo. Sí. Es una serie que se crearon un montón de
de estereotipos y que la gente no sale de ese bucle y ahí se queda. Y no sé, ¿cómo estamos? Siglo XXI, 2023, no sé, es como casi que ridículo que esto aún se piense de esta forma, ¿sabes? Y a nivel En plan, económico, ¿cuál sería la forma de integración del pueblo gitano? Porque lo primero que se nota es que muchas veces la mayor población se encuentra en barrios segregados. ¿Cuál sería la primera medida económica realista para abordar este tema? la verdad, a ver, que nos dejen trabajar ya es lo suficiente. Y acabo, antes de entrar en esta reunión contigo, yo estaba leyendo un informe de secretariado gitano, que no te voy a decir que sea un santo para el que yo rece, ¿vale? Pero eh, tiene un informe súper interesante que dice que cuando hablamos de tasas de empleo, solo 47% de los gitanos trabajan. 47% de las personas con edad eh, ¿Laboral? con edad laboral, exactamente. Y esto está mucho, mucho abajo de la sociedad normativa, ¿entiendes? De la sociedad hegemónica, perdón. Pero porque no se quieren Entonces, contratar, porque ejercen otro porque tipo... no, porque cuando te vas a buscar un trabajo y si tú tienes el estereotipo de gitano moreno, solo con el moreno, las facciones de gitano que ellos lo miran, yo no sé cómo lo miran, no sé cómo lo ven, que hable de una forma distinta, como si no hubieran distintos dialectos, ¿no? Pues si eres gitano, no te contratan, o si eres gitano, te ofrecen menos, un salario más bajo, o te dan cargos de menos responsabilidad, o te exigen más calificaciones, ¿entiendes? O por la proveniencia del barrio. Sí, sí, o por el apellido. ¿Qué tengo yo que ver con algo que ha hecho mi tío abuelo? Si no lo hacen con los blancos, ¿te imaginas que digan, no vamos a aceptar nadie que tenga el apellido Santiago? O en el caso de Andalucía con el apellido Cortés o Heredia, que ya de entrada, pues muchos trabajos acaba siendo como un motivo de susto, de vaya a quitarme dinero, vaya a hacer cualquier chanchullo dentro del trabajo. Y después hay esto que tampoco me gusta, que es, bueno, no me gusta a nadie, que si tú trabajas, que si tú has logrado tener un trabajo y si estás ahí con tu esfuerzo, tú ya no eres gitano, ¿sabes? Ah, no, es que tú eres diferente. No, 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 no. Vale, tú eres distinto de la normal. Tú no cumples con los estereotipos. Los demás son malos, pero tú no, ¿sabes? Y eso es otra forma de racismo. A mí me preguntan, Marita, pero tú sobre racismo, si tú eres tan... Tú me miras, yo soy blanca. ¿Tú cómo has sufrido racismo? Porque cuando me dicen que yo no parezco gitana, es racismo. Ya Es es racismo. antigitanismo. Porque no parezco gitano, ¿por qué? Porque tengo que oler mal, como lo piensan. Porque tengo que ser morena, porque tengo que hablar mal. Porque es esta la imagen que tienen de los gitanos. Porque tengo que estar en el mercado. O ¿Por qué? ¿Qué es cantando. para ti ser? O cantando o bailando. ¿Qué es para ti ser gitano? ¿Quién te dijo, quién inventó esa norma de que hay una, una normativa, una única forma de ser gitano? Los gitanos de Alemania son blancos, porque tienen que ser morenos los gitanos, ¿entiendes? Después, lo que pasa también en los colegios, es que esto también lo entiendo, es que hay, mm,
no hay historia de los gitanos, no se estudia la historia gitana. O el Se cine, cuenta, o el cine gitano, ahí está Emir Kulturicas, que era un director yugoslavo, y a él mostró todas exacto, las tradiciones de los pueblos gitanos yugoslavos, y no se habla. por ejemplo, vamos a ver aquí una cosa. Decimos que los gitanos dejan, porque esto es algo que se sabe, que dejan el colegio muy pronto, ¿vale? Sí, sí es verdad, estoy de acuerdo. Que está mal, sí que está mal. ¿Para qué vas a estudiar tú? Imagina que eres gitano por un momento. ¿Para qué vas a estudiar si tu tío, tu padre o tu hermano mayor ha estudiado? Si no le han dado empleo, se fue obligado a ir al mercado. ¿Por qué vas a perder tiempo tú? ¿Para qué vas a perder tiempo si sabes que tu única salida va a ser de comerciante? Un ¿Por bucle. qué? Porque nunca has visto a nadie de tu familia con otro tipo de cargo. ¿Por qué? Porque no sea, tú no crees que sería que sería distinto si en los colegios se enseñan que, por ejemplo, alguien como Charlie Chaplin era gitano. Tú vas a tener ganas de estudiar para ser, porque él pudo ser. ¿Cómo te quedarías cuando se dice que una de las primeras mujeres en leccionar en una universidad era gitana? ¿Por qué no nos enseñan esto? ¿Por qué? Porque la primera profesora matemática en leccionar en una universidad era gitana. Inclusive tiene una cratera en la luna con su nombre. ¿Por qué no nos dicen esto? Porque cuando a un pueblo se le elimina su historia, se pierde toda su identidad y puede eliminarlo más fácil. Si a un pueblo no le deja el derecho a contar su historia, acaba perdiendo su historia, acaba dejando de ser un pueblo. Claro, y acaba consumiendo la historia eurocéntrica. Esto pasa con los gitanos, esto pasa con los latinos, esto pasa con la comunidad afrodescendiente. Tenemos que comer la historia de los blancos, porque la nuestra fue borrada. Pasa hasta con Como, pasa en España hasta con los andaluces. sí, A mí cuántas veces me han total, dicho que si se canta flamenco, que por qué no cuento chistes. Es una visión muchas veces segregada que tienen las sociedades. sí, porque eres de un determinado pueblo, tiene que ser así. O tiene que tener, no sé, siempre me dicen esto, son andaluces, son mitad gitanos, pero ¿por qué? O son mitad árabes, y esto no puede ser solo español encima. Yo creo que esa es la gran riqueza que tenemos, la mezcla. En Andalucía una de las cosas que tenemos, una gran riqueza que tenemos, que una gran mezcla. Sí, pero ojo, eso no impide que no haya, que también es algo que tenemos muy interiorizado, por lo menos fuera de Andalucía, es que no hay racismo de entrada de Andalucía. Sí, Y hay, sí, hay. y hay mucho. De forma menos visible, pero hay. Y esto que ha dicho, no sé si estás enterado, ese, ¿cómo se llama? El concejal, no, el Sí, de Granada, representante, el delegado de Granada que ha dicho que iban a votar PC por las paguitas. Lo he escuchado y ojo, es brutal en una ciudad como es Granada con una población gitana muy grande. Que diga exacto, un delegado del gobierno una cosa de esa es bastante turbio y su dimisión debería de estar ya. porque la gente iba a votar al PSOE. Porque yo estoy totalmente convencida, como si los gitanos entran ahí cantando por bulería que van a votar al PP, él iba a cambiar su discurso. Pero bueno, decir que no hay racismo, negarlo, sí. En Andalucía vamos, que no hay ni que decirlo. Porque a día, casi todos los días mis compañeras me relatan episodios
de racismo incluso dentro de los propios colegios. Pues te realizo otra vez la última pregunta, que era ¿cuáles son tus referentes? Tanto del pueblo gitano, tanto como de la gente con funciones diferentes. Vale, pues personas con discapacidad, la Frida Kahlo por todo su trayecto artístico y, y el Steve Hawking, obviamente, ¿no? Que a mí me encanta la matemática, que es mi rol, que era una mente brillante. De personas gitanas, pues la Sofía Kovalevskaya, que era primera profesora de matemática, actualmente el primo Helios Gómez, que es con cráneos que, no sé. Tengo también la niña que está en las redes sociales, la Aurora Muñoz, la Gypsy Code, no sé si la conoces, es un cerebro, que es una niña que rompe barreras a todos los niveles. Y eso ya un caso más personal, son una pareja de gitanos, Lo sigo. sí, que son personas sí, increíbles, tienen una deconstrucción fenomenal, y son el José Hernández y el Johnny Hernández. Me gusta Si mucho no, cómo hablan, tienen un discurso interesante, cuanto menos. no sé la capacidad que ellos tienen para hablar es tan espontánea, tan verdadera y tan asertiva, ¿sabes? Y la mía no. O sea, yo sirvo para escribir, pero cuando me confrontas así en vivo y ellos no lo hablan con una naturalidad fenomenal. Después hay la prima Celia Montoya, que fue de las primeras personas que conocí dentro del activismo gitano, que es actriz, que es alguien que ya lleva una trayectoria dentro del activismo muy grande, que me enseñó muchísimo. Y el Iñaki Vázquez, que no sé si lo conoces, que No, no es sé quién es. un gitano que es homosexual y lleva muchísimos años también trabajando en pro de los gitanos españoles y es una mente brillante. O sea, aparte de que haya mucha gente que también me guste, pero esos son los que me tienen como quiero seguir su ejemplo, ¿sabes? Pues claro, los referentes históricos como Filomena Franz, la que ha escrito un montón de libros sobre el Holocausto, que me enseñó muchísimo. O el tío Raymond, que logró escapar del campo de concentración. La Chaya Stoica, que es una referente mundial, una artista que escribía y que pintaba de maravilla. O la Catalina Taikon también, que es una referente histórica que fue considerada, para que tú veas, la Martin Luther King de los gitanos. Esos personajes que deberían ser estudiadas en la historia de los colegios y que están perdiendo mucho como riqueza histórica y cultural, ¿sabes? Es que es un grave problema. Se habla de la pintura de Van Gogh, pero no se habla de que era esquizofrénico. Se hablan de muchos artistas, pero no se hablan de su realidad, de lo que eran realmente. Sí, sí, de sus discapacidades, claro. La esquizofrenia es una discapacidad psicosocial, aunque no se considere, aunque la gente diga que están locos. Por Eso también último, es ¿cómo? No, no, sigue lo que quería decir. Sí, aunque es verdad que sí, eso también es algo que es importante hablar, y ahora que estamos terminando, pero es los insultos, ¿sabes? Que hacemos a las personas normativas y que sabemos perfectamente que esos insultos están eh, de una u otra manera ligados a personas con discapacidad, como eres loco, eres imbécil, eres mongolio, eres histérico, ¿sabes? Eso también es una forma de capacitismo y que a lo mejor está tan normalizado que quizá sea de una de las formas
más normalizadas el capacitismo. Porque es verdad que todos decimos en algún momento, deja de ser loco, o no seas imbécil, qué histérica eres. Eso de la histérica, además de ser capacitista, es misógino, ¿no? O el mongolio, además de ser capacitista, es xenófobo. ¿Te enteras? Por los rasgos de la cara. Sí, porque han partido del principio que un pueblo que era distinto tenía que ser blanco de rechazo. Y después lo asociaron las personas con síndrome de Down, que no tiene ningún sentido. ¿Y cuáles crees que serían más de esos capacitismos que se encuentran en el día a día? Además de los insultos, de la infantilización, Porque también hemos hablado de que arquitectónicamente. ¿Cuál crees que más habría? sí, pero arquitectónicamente eso tiene que ver con eso está dentro del grupo de la falta de accesibilidad. ¿Sabes? Que hay la accesibilidad actitudinal, que es la actitud de las personas, la arquitectónica, la digital, eso ya es, como se dice, el tema para mucha discusión, ¿sabes? Eso ya no salíamos de aquí hoy. El capacitismo tiene parte de la accesibilidad, la infantilización, eso de los insultos, eso de cuando extiendes la discapacidad porque yo no escuche, no pueda escribir un texto, por ejemplo, eso de que tú eh, dudes de la discapacidad de alguien porque no se ve, no significa que no la tengas. Eso de que tú sobrevalores a la persona porque tiene una discapacidad, cuando ignoras a una persona porque tiene una discapacidad, esos son tipos de capacitismo que en gran parte están velados y que eso lo vemos la falta de accesibilidad. Una no valoración de esas personas. Sí, exacto. Cuando la ignoras. Cuando ignoras a una persona, esto es capacitismo. O cuando, como tú Cuando has dicho, cuando se sobrevalora y se pone como un guerrero cuando... Eso también es otra exacto. forma más de discriminación. Es que son los dos polos. Se te entera, perdón. Es que cuando tú ignoras a la persona, cuando dices que no tiene esa capacidad y después lo es cuando veneras esa capacidad. Son los dos extremos. Son capacitismo, porque la persona no puede ser solo una persona más y ya está. A mí cuando me dicen, te admiro mucho, yo digo, pero si yo aún no he escalado el monte Everest, ¿sabes? ¿Cómo me vas a admirar a mí? Solo porque yo hablo y escribo y no tiene sentido. Sí, porque haces lo que otra persona y ya está. Claro, que de una manera u otra, las personas con discapacidad hacemos nuestras cosas, a nuestra manera. No tienes que rechazarlo o que venerarlo, como si fuéramos dioses. Es otra forma y ya está. Y para acabar me gustaría darte toda la libertad delante de la cámara y que le expreses a la gente lo que quiera expresarle a todo el público, que quiera decir lo que quiera. Está difícil. Rollo mensaje motivacional, no me pega, pero ahí voy. Para la gente que me ve, que me está escuchando en este momento, quería apelarles a la conciencia, a que de hoy en adelante, que ahora ya no tenéis la excusa de que no tenéis conocimiento. Ahora con esta que has asistido hasta el final, tenéis las herramientas necesarias para cambiar, para que cuando veáis a alguien con discapacidad, por ejemplo, no los tratéis como un niño, si la persona es adulta, obviamente, o que no idolatréis su existencia, o que no cuestionéis su lugar ahí, su existencia en ese puesto de trabajo, o que no cuestionéis el por qué tiene ese beneficio
porque no tiene ninguna discapacidad. Ya tenéis las herramientas suficientes para accionar y para conseguir que esta sociedad sea menos capacitista y menos antigitana también, claro. Que los gitanos tenemos los mismos derechos que cualquier persona. Y es ridículo que al día de hoy yo tenga que tener este discurso hecho. Por lo primero, antes de terminar, agradecerte por venir a este pequeño programa a hablar de temas tan importantes que creo que muchas veces no se ponen sobre la mesa. Sí, bueno, muchas gracias. Me encantó, me ha costado mucho de decirte que no tantas veces, que siempre teníamos imprevistos, ¿no? Pero finalmente Hemos me podido encantó hacerlo. eso, me encantó conocerte y como eres alguien tan desconstruido. Y ojalá sigas así, ojalá hubiera más gente como tú. Muchísimas Intentamos. Yo siempre digo que lo intento porque siempre se puede mejorar en el tema de ser una persona, de no ver a alguien siendo diferente, porque yo creo que nadie es diferente, al fin y al cabo todos somos parte de la misma especie. Es como si un león fuera diferente por ser albino, pues no, es un león también. exactamente, sí, así lo es. Yo, a ver, yo propia cometo muchos errores, no pienses. Eh, Incluso con las personas con discapacidad o con los gitanos, y son parte de mi lucha. O con la comunidad LGBT que yo convivo a diario. Lo que hay que tener en cuenta es que, aunque nosotros somos más desconstruidos, que estemos más abiertos a aprender, a no decir, mira, pues yo tengo conciencia de esto y lo fallé, o mira, no quieras explicarme tú a mí lo que estás diciendo porque yo estoy en el medio, no. Es aceptarlo, pedir perdón y asumir que sí que estamos equivocados y que tenemos más responsabilidad y más cuidado y que la próxima no deberemos cometer este error, Ahí ¿sabes? está, mejorar día a día. Exactamente, lo que nos tachamos a nosotros mismos como más deconstruidos, tenemos una doble responsabilidad. Yo creo que al no hacer mi lucha, lo único que puedo hacer es crear plataformas donde la expresión y los tabúes se eliminen y puedan hablar toda la gente sin ningún tipo de opresión y expresando lo que ellos sientan. Exactamente, un aliado de verdad. Muchísimas gracias por tu Muchas trabajo. gracias también. Gracias. Nada más que esté